Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Es importante analizar ciertos aspectos, ciertas cosas que vistas con una visión y enfoque, digamos, positivo, entre comillas, o con un prisma distinto al que normalmente miramos las cosas, podemos obtener un enfoque de pronto más halagüeño y de pronto más espiritual. Me quedé sorprendido y cuestionado con algunos criterios de algunos sacerdotes que consideran que las cosas deben, todo debe reinterpretarse. Eso hay que interpretarlo. El catecismo hay que interpretarlo. Lo que dijo Cristo Jesús hay que interpretarlo. Lo que han dicho los papas anteriores en su magisterio infalible hay que interpretarlo. Algunas encíclicas, bulas, documentos pontificios hay que interpretarlos. Porque tenemos una iglesia que es dinámica y que debe estar abierta a las realidades del mundo entero, y hoy el mundo reclama mayores perspectivas y mejores ángulos para entender mejor las cosas, porque todo cambia. Entonces, por ejemplo, podemos tomar aquella video donde apareció, no sé si ustedes se acuerdan, donde aparecieron unos hombres como un judío, como un budista, un sacerdote católico, un musulmán, y mostrando algunos elementos, y al final decía: creo en el amor. Entonces mostraron, por ejemplo, una menorá, que es ese candelabro de 7 soportes donde van las velas. Es una menorá, es un elemento judío, parece una especie como de rosario, una serie de un collar de cuentas, ¿no? Con abalorios, ¿no? Es un elemento de la India, una imagen de Buda, ¿no? Es el budismo, y la presentación del niño Dios, la imagen del niño Dios, ¿no? Y creo en el amor. Entonces, a ojo de buen cubero, y si mira las cosas negativamente, ¿qué es lo que se pretendió hacer con eso? Pues sin analizar las cosas negativamente, sino positivamente, hombre, que lo que importante de todos los credos es el amor, que no importa en quién tú creas, no interesa, lo importante es el amor. Si hay amor, así tú creas en Buda, en la hechicera tal, en el satánico, aquel que adora una piedra, aquel que, que, que cree en el espagueti volador. Lo importante es el amor. No vamos a pelear por creencias, por fe, por este tipo de expresiones espirituales. Se respetan cada una, así como estaba el sacerdote vestido ahí con su cuello y presentaba al niño Dios, o el budista con la imagen del Buda, o el del Islam con su collar, ¿no? De oraciones, o cosas de estas, o el judío con su kipá, ¿no? Su kipá y su menorá. Pues creo que mirando las cosas positivamente, aquí lo que importa es amarnos. Si tú crees en Buda, crees en Cristo, crees en Krishna, crees en Lao Tse, crees en el espagueti volador, el unicornio azul, nos tiene sin cuidado. Aquí hay cosas más importantes, como es el amor. Mirarnos como verdaderos hermanos de esta experiencia universal de credos y abanicos, donde todo el mundo cree en muchas cosas. Pero cuando se ama, entonces podemos llegar a concertar, a dialogar, a comprendernos, y todos como una hermandad universal. Eso es mirar las cosas de una perspectiva positiva. Mira, aquí no se está hablando de guerras, no se está hablando aquí quién es el malo, aquí no se está hablando de que están equivocados, aquí no se está hablando de que está en una posición. No se está hablando del amor, de la comprensión. Cada uno puede creer en lo que quiera creer y no se le va a juzgar, no se le va a señalar. Lo importante es que, independientemente de nuestras convicciones y nuestra fe, lo que importa es el amor. Bien. La pregunta es, ¿y Jesucristo entonces qué? Jesucristo no es la revelación de Dios Padre.
¿De qué valió entonces la sangre que derramó Cristo en la cruz? ¿Qué importancia entonces tiene Cristo para la vida humana? Él no vino a salvar al género humano. Y si todas las religiones son importantes y no se va a criticar a ninguna, ni se va a condenar a ninguna, ¿qué papel tiene el cristianismo? Porque al fin y al cabo lo que importa es el amor. Ese es mi cuestionamiento. Y esto que estoy diciendo son palabras que lo que quieren es llamar la atención de qué es lo que se está viviendo, qué es lo que estamos asumiendo como fe. No se trata aquí de atacar ningún credo, no se trata aquí de ir en contra de nadie, de ninguna religión, de ninguna tradición, como se usa ahora esa palabrita, sino se trata de mirar y Cristo Jesús. ¿Qué es el amor? ¿Qué es creer en el amor? Y solamente encontramos una respuesta de alguien. Y está en las cartas de San Juan. Y el amor de Dios se manifestó de esta manera. 2 puntos. Cuando Dios entregó a su Hijo único en la cruz para el perdón de nuestros pecados. En eso consiste el amor. Cuando lo más amado de Dios es entregado por todos nosotros. Ese es el amor. Mientras tú no te entregues, mientras tú no comprendas qué significa el amor de Dios, no puedes decir creo en el amor. Y si tú descartas en el amor, en ese creo en el amor a Cristo Jesús, que es la expresión del mayor amor de Dios al entregar a su Hijo único en la cruz para el perdón de los pecados, si descartamos a Cristo Jesús de ese amor, ese no es amor. ¿En qué amor estamos creyendo? Es la pregunta. Ahora bien, tratando de mirar y analizar un poco la presencia de esa imagen de Martín Lutero en las salas vaticanas, en esos aposentos allá del Vaticano, de la sede de Roma, y donde se nos señala a Martín Lutero como testigo del Evangelio. Usted bien sabe que testigo, pues en griego significa mártir. Mártir. Martín Lutero es mártir del Evangelio. Esa afirmación vamos a mirarla positivamente, así como miramos positivamente el primer ejemplo de creo en el amor. Mirar positivamente a Martín Lutero es observar que este hombre vio algo y experimentó algo que no estaba bien cuajado en la Iglesia Católica después de 16 siglos, ¿no? Porque estamos hablando del año 1517, estamos hablando siglo XVI. Entonces Martín Lutero, pues parece ser que al observar algunas inconsistencias en la evidencia de la catolicidad, en la indisciplina y desorden moral de algunos eclesiásticos, creo que este hombre, como un buen visionario, dijo, aquí esto no anda bien. Y en discernimiento y en oración seguramente, pues lo que quiso es que a través de esas tesis, ¿no? 95, otros dicen que fueron más, fuera clarificado y fuera la iglesia jerárquica dando respuesta a lo que estaba pasando. Si miramos las cosas positivamente, miremos la recta intención de este monje agustino. ¿Qué pretendió hacer? Mirando las cosas positivamente, pues quiso tal vez frenar, parar, cuestionar algunos excesos, algunas indisciplinas, alguna errada, equivocada y tal vez malsana dirección de algunos eclesiásticos. Y él dijo, paren aquí esta cosa. Esto no puede ser. Valorando esta intención recta de este hombre y mirando las cosas positivas, pues creo que este hombre tomó la mejor decisión. ¿Qué?
salirse de la iglesia y formar su propia iglesia, cambiando la doctrina, cercenando la historia, acabando con la liturgia, desterrando a la tradición y solamente fijarse en lo que él creía que debería ser. En serio, queridos amigos, a Martín Lutero se le puede considerar testigo del Evangelio. ¿Qué es lo que nos tratan de decir con testigo del Evangelio? Hombre, que no debemos ponernos a discutir por cuestiones de apologética, cuestiones doctrinales, sino mirar el contexto humano y real de un hombre que se sentía profundamente contrariado con lo que estaba viviendo. Un hombre de esa época del siglo XVI, un hombre que prácticamente estaba atormentado por su situación de considerarse un hombre basura, pecador, encontró en las Sagradas Escrituras ese frescor y ese alivio para comprender el amor infinito de Dios. No importa lo que tú hagas, porque el amor de Dios es mayor que tu pecado y es a cubrir con su amor, con su gracia y su bendición. Lo importante es la fe que tú tengas en Cristo Jesús, porque Él a través de su muerte en cruz, pues perdonó tus pecados. El hombre siempre va a ser un pedazo de estiércol cubierto con una capa, ¿no?, de perfume y una cuestión ahí agradable para que no se note el hedor ni se sienta esa presencia fétida, ¿no? El ser humano es una porquería. Y si no es por el amor infinito de Dios, pues el hombre no tiene ningún tipo de remisión. Eso es lo que pretendía Martín Lutero. No debemos ponernos a entrar en minucias y en consideraciones históricas, ¿no? Ponernos a decir que se dividió el cristianismo en dos y que no ha pasado nada. Debemos dejar ese tipo de cosas y mirar más bien la intención y rectitud de corazón que tuvo este hombre. ¿Por qué tenemos que lanzarnos, ¿no?, y empezar a tirarle piedras a este caballero que tal vez lo que tenía en su corazón era otro enfoque? Ahora bien, tampoco podemos descartar a estos cientos, miles y millones de hermanos protestantes que, siguiendo la línea y el pensamiento de este gran heresiarca, no le digamos así porque suena como feo, de este gran hombre testigo del Evangelio, pues han seguido con una doctrina que parece ser que también no ha podido consolidarse porque hay tantos grupos protestantes, tantas sectas protestantes que todos con la misma Biblia piensan distinto, y eso es un hecho, eso no se puede negar. Simplemente un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Existen unos pentecostales trinitarios y existen unos pentecostales unicitarios. Es decir, unos niegan que Jesucristo es de una persona y tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo niegan, mientras que los trinitarios lo afirman y son pentecostales. Me llama la atención cómo los bautistas del norte o los bautistas del sur piensan ya a nivel doctrinal y a nivel litúrgico distinto. Y son bautistas. Entonces, hoy negar la historia, desdibujarla, es lo mejor que podemos hacer para no entrar en controversias. Entonces, mirando a Martín Lutero de una perspectiva positiva, mirarlo como testigo del Evangelio, pues sí, porque fue un hombre que prácticamente se esmeró por estudiar la Escritura, era teólogo, lo que quiso era prácticamente enfrentar y desafiar a la Iglesia Católica en los desmanes y despropósitos que tenían ahí a nivel disciplinar y con el dinero y cosas de estas. Pero en últimas el hombre era bueno y se esforzó. Miramos las cosas desde esa perspectiva, pero mirar las cosas desde esa perspectiva es ser uno, pues tener un pensamiento irreal. Pero eso es lo que nos han querido vender desde hace unos buenos años para acá. Entonces no peleemos por cuestiones de religión, busquemos más bien las cosas que nos unen, pensemos en el amor. Entonces uno dice, a ver, Cristo Jesús nos dice una cosa de lo que es el amor y no
y no empata con nada con eso de lo que nos muestra ese comercial, ¿no? Y lo de Martín Lutero es una mentira, una gran falacia, porque le hizo un daño a la iglesia de manera impresionante. En aquella época, contemporáneos con Martín Lutero, en el siglo XVI tuvimos grandes santos que en lugar de salirse, empezaron a trabajar dentro de la Iglesia Católica, precisamente porque sabían que esa es la iglesia que Cristo fundó, no se salieron. Tenemos a una Santa Teresa de Ávila, tenemos a un San Ignacio de Loyola, tenemos a un San Juan de la Cruz, por decir solamente 3. Hombres santos, santos de la iglesia, que no se salieron y ellos reconocían las falencias, ¿no?, y las debilidades de la iglesia. Pero hay una cosa que uno no puede desconocer, es la historia. Y Jesucristo fundó una iglesia. Y en esa iglesia se nos ha manifestado el amor. Y la iglesia sabe en qué consiste el amor. Por lo tanto, cuando nos dicen creo en el amor, uno puede preguntar, ¿cuál amor? Y si nos dicen que Martín Lutero es testigo de evangelio, uno dice, ¿por qué? ¿Dónde está su testimonio? Y empieza uno a estudiar historia y viene uno a saber que de testigo tuvo más bien poco. Tenemos que ajustarnos a la realidad de una manera sencilla, tranquila, pausada, racional, cerebral, con unos sentimientos de paz, pero ajustarnos a la verdad. No nos engañemos y que no nos engañen. Sabemos qué es lo que nos ofrece la Iglesia Católica, a pesar de su pecado y de sus errores. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.